Le habla el padre Charlie García en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Los domingos del tiempo de Cuaresma tienen una pedagogía catecumenal. ¿Cómo así? Durante todos los domingos de Cuaresma hay una enseñanza que antiguamente servía para preparar a los adultos que iban a entrar a formar parte de la iglesia, que iban a recibir el bautismo, la primera comunión y la confirmación en la vigilia pascual. En la iglesia primitiva, en los primeros 500 años del cristianismo, el bautismo solo se realizaba una vez al año, y era en la vigilia pascual, cuando se celebraba la resurrección de Jesús en la Semana Santa. Y por lo tanto había toda una preparación. Había una preparación remota y había una preparación inmediata en la que los domingos, todos los domingos de Cuaresma, los 6 domingos de Cuaresma, se iba haciendo toda una formación que terminaba en la recepción de los sacramentos y en la inclusión de los neocatecúmenos en el seno de la iglesia. Y el primer domingo del tiempo de Cuaresma, en los 3 ciclos A, B y C, es conocido como el domingo de tentaciones. ¿Cómo así? ¿Qué domingo de tentaciones? Pues se miran los 3 relatos de Jesús tentado por el demonio de Mateo, de Marcos y Lucas. Hoy nos toca el Evangelio de Marcos, que es el que nos va a acompañar en este ciclo B del ciclo B de nuestra liturgia diaria. Y Marcos es el primero de los evangelios, escribió en el año 65, y muchas de las cosas de Marcos son muy sencillas. Mateo y Lucas se dan el lujo de explayarla, de profundizarla, pero Marcos es demasiado sintético. Antiguamente se creyó que Marcos era resúmenes de los 2 evangelios, pero hoy se sabe que es la fuente de los 2 evangelios siguientes, que son Marcos y Mateo y Lucas, que conocieron el texto de Marcos y desde allí escribieron sus propios evangelios. Por esto en este evangelio nos dice: una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto, y allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con animales salvajes y los ángeles le servían. Después que Juan el Bautista fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el evangelio diciendo: el plazo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado, vuelvan a él y crean en el evangelio. Demasiado sintético, pero son palabras realmente profundas en un gran camino pedagógico. Lo primero de ellos nos dice que una vez bautizado Jesús, el punto de partida del inicio del ministerio misionero de Jesús es su bautizo. Una vez bautizado por el Espíritu lo movió al desierto. Él, quien mueve a Jesús, es el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos que aprender en esta Cuaresma a dejarnos mover por el Espíritu Santo, a dejar que esa voz del Señor, esa moción interior que Dios coloca en nuestros corazones, pueda dirigir nuestras vidas. Dios nos habla. Dice Facundo Cabral que Dios ha colocado en el corazón de cada uno de los cristianos una sucursal de Él que se llama conciencia. La voz de nuestra conciencia, si tan solo la escucháramos, nuestras vidas podrían tomar rumbos que no sospechamos. Entonces, movido por el Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. El desierto considerado el lugar de tentación. No hay ningún distractivo. Es un lugar que uno tiene para verse la cara con su Creador o también con el tentador. Nos dice que estuvo allí 40 días en el desierto. 40, tiempo completo, Cuaresma, tiempo completo de preparación para la Pascua. Y que al final de los 40 fue tentado por Satanás. No dice nada más, no dice cuáles fueron las preguntas, como si lo dice Mateo, que lo llevó a una torre, que le hizo 3 preguntas y Jesús pasó las 3 pruebas. Aquí simplemente nos dice que fue tentado por Satanás y nada más, lo que significa que no cayó, sino que venció la tentación. Después de eso nos dice que estaba con los animales salvajes y los ángeles le servían. Un texto muy oscuro, un texto bastante difícil de poder explicar. Puede mostrar la armonía perfecta de Jesús con la creación y no como el hombre que la destruye y la envenena. Y también los ángeles le servían en comunión con la creación y en comunión con Dios. Inmediatamente después de esta prueba, Jesús llega a Galilea. Después que Juan el Bautista es entregado, en el Evangelio de Marcos, Jesús no inicia su ministerio mesiánico sino hasta que el Bautista dejó de trabajar. Se toman la posta, se toman el relevo.
No es como en el Evangelio de San Juan, ambos predicando y con ministerios paralelos. En este Evangelio el Bautista es encarcelado y recién Jesús empieza su ministerio profético anunciando que el reino de Dios ha llegado y que tenemos que creer en Él, en el Evangelio, y volvernos a Él. ¿Crees en el Evangelio y te vuelves a Él? Tienes 40 días para hacerlo. Que el Señor te bendiga.